Mis padres dijeron que no podía ir a la universidad porque mi hermana había abandonado, y no querían que yo la hiciera sentir peor. Así que hice mis maletas y me fui. Años después, me rogaron que la ayudara a conseguir un trabajo, pero esta vez, ella no era lo suficientemente buena. Me llamo Sara. Ahora tengo 26 años. Pero todo empezó a desmoronarse cuando tenía 17. En aquel entonces, no sabía qué era la manipulación psicológica. No sabía cómo era la manipulación emocional. Pensaba que era normal que los padres te compararan con tus hermanos, que cambiaran las reglas según su estado de ánimo y que te castigaran silenciosamente por cosas que no podías controlar. Ni siquiera me di cuenta de cuánto de mí misma había aprendido a silenciar hasta el día en que me dijeron que no me permitían solicitar ingreso a la universidad porque mi hermana mayor había reprobado y mi éxito la haría sentir peor. Ese fue el comienzo, pero honestamente, había comenzado mucho antes. Soy la menor de dos. Mi hermana Ashley es 2 años mayor que yo, y mientras crecíamos, el sol salía y se ponía para ella a los ojos de mis padres. Si sacaba una C en un examen, era culpa del profesor. Si chocaba el coche, era porque las carreteras estaban heladas. Si mentía, era porque estaba bajo estrés. Si sacaba un 97 en lugar de un 100, me preguntaban qué había pasado con los otros 3 puntos. Recuerdo tener 9 años y sacar una puntuación perfecta en un examen de matemáticas. Se lo mostré a mi mamá, esperando esa chispa de orgullo. Ella lo miró y dijo, «Eres buena en matemáticas. Ashley es la que necesita el ánimo». Ese era el guión. Ashley necesitaba atención. Ashley necesitaba ayuda. Ashley necesitaba el trozo más grande, la primera elección, la última palabra. Me acostumbré a interpretar al personaje secundario en mi propia casa. Mi trabajo era ser estable, tranquila, fácil. Esa era la palabra que mi mamá usaba más. Sara, siempre has sido tan fácil. Gracias por no darnos problemas. Me tomó años darme cuenta de que fácil solo significaba invisible. En la escuela secundaria, había aprendido a manejarlo. Mantenía la cabeza baja, sobresalía en la escuela, me unía a clubes, incluso conseguí un trabajo a tiempo parcial. No intentaba ser excepcional. Solo quería opciones. Pensé que si no podía obtener validación en casa, tal vez podría construir una vida donde no la necesitara. Ashley, mientras tanto, había pasado por 2 escuelas secundarias diferentes, reprobado múltiples clases y constantemente se peleaba con mis padres. Pero ellos seguían tratándola como si fuera un jarrón frágil que tenían que proteger. Yo era la cinta adhesiva que mantenía la casa funcionando, y ella era el cristal que pulían incluso cuando estaba agrietado sin reparación. En mi último año, solicité en secreto a 6 universidades. No les dije a mis padres porque ya sabía cómo reaccionarían. Usé mi propio dinero para las tarifas de solicitud y le pedí a mi profesora favorita, la señora Davison, que escribiera mi carta de recomendación. Todavía recuerdo la forma en que sonrió cuando le conté mi situación. Sara, dijo ella, eres el tipo de chica que va a cambiar el mundo. No dejes que nadie te corte las alas. Eso significó el mundo para mí. Todavía lo hace. Fui aceptada en 5 de las 6 escuelas, incluyendo mi primera opción, una universidad pequeña pero bien considerada fuera del estado que me ofreció una beca parcial. Recuerdo abrir la carta de aceptación en mi habitación, el corazón latiéndome, apenas pudiendo respirar. Se sentía como si alguien hubiera abierto una ventana en mi vida asfixiante. Podía ver un futuro. Podía sentirlo. Pero cuando finalmente se lo conté a mis padres unas semanas después, todo se vino abajo. Era un domingo por la mañana. Ashley acababa de regresar a casa de otro semestre fallido en el colegio comunitario y toda la casa estaba tensa. Pensé que la noticia podría levantar el ánimo. Esperé hasta que estuviéramos todos en la cocina. Papá sorbiendo su café, mamá lavando los platos, Ashley desplazándose por su teléfono. Saqué la carta de aceptación de mi mochila y dije, oigan, me aceptaron en mi universidad principal y me ofrecieron una beca. Silencio. No del bueno. Como, wow, estamos tan orgullosos. No, este era pesado, frío.
Mi mamá ni siquiera levantó la vista del fregadero. Sara dijo, secándose las manos en un paño de cocina. Realmente deseamos que hubieras hablado con nosotros antes de hacer algo como esto. Mi corazón se encogió. ¿Qué quieres decir? Fui aceptada. Pensé que estarían contentos. Mi papá suspiró, dejando su taza lentamente. No es que no estemos orgullosos, dijo con cuidado, como si estuviera pisando una mina terrestre. Es solo que todavía estamos lidiando con todo lo que pasó con Ashley. ¿Sabes lo difícil que fue cuando tuvo que volver a casa? Ir a la universidad no funcionó para ella y todavía estamos tratando de ayudarla a recuperarse. Ashley no dijo una palabra. Ni siquiera levantó la vista. No soy Ashley, dije, tratando de mantener mi voz firme. Trabajé muy duro para esto. Ese no es el punto, interrumpió mi mamá. ¿No crees que le dolería verte ir a la universidad mientras ella todavía está tratando de encontrar su camino? Sería cruel, Sara. Cruel. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Me quedé atónita mientras me decían suavemente, racionalmente, como si me estuvieran haciendo un favor, que no iría, que no sería justo, que la salud mental de Ashley había sido frágil desde que abandonó, y que necesitaba un ambiente hogareño estable, que si me iba, podría empujarla aún más a una espiral, que era mi trabajo, aparentemente, mantenerla a flote. No gritaron. No chillar. Solo explicaron con calma que necesitaba soltar este sueño egoísta. Mi mamá incluso tuvo el descaro de decir, eres tan talentosa, Sara. Encontrarás otro camino que te mantenga más cerca de casa. Algo más práctico. Esa noche, miré la carta de aceptación bajo la lámpara de mi escritorio durante horas. No sé qué dolió más, la traición o el hecho de que en el fondo lo había esperado. Pero aquí está la cosa, no contaron con ello. Tenía un plan. No hice un berrinche. No supliqué. No cerré la puerta de golpe y lloré. Solo asentí. Dije que entendía. Y luego empecé a hacer mis maletas. No para la universidad. Todavía no, solo lejos. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi mamá la mañana que me fui. Eran las 6 de la mañana y la casa estaba en silencio. Rodé mi maleta hacia la cocina y dejé una nota en la mesa. Tenía unos $2,000 ahorrados de mi trabajo, un billete de tren a una ciudad a 4 horas de distancia, y una amiga que había aceptado dejarme quedarme en su sofá por un tiempo. No era mucho, pero era mío. La nota decía, no soy Ashley, y he terminado de pretender que tengo que serlo. No supe nada de ellos durante 6 meses. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, nada. Y pensé que ese era el final. Pero años después de construirme una vida desde cero, después de abrirme camino y hacer algo que nunca creyeron que podría, se pusieron en contacto. No por mí, por supuesto. Era por Ashley. Necesitaba ayuda, específicamente un trabajo. Y de repente, estaban orgullosos de mí otra vez. De repente, era una gran inspiración. Pero esta vez, ella no era lo suficientemente buena. Y yo no había olvidado. Ni un poquito. Después de que me fui, las cosas no se pusieron más fáciles. Pero por primera vez, eran mías. Salté de sofá en sofá durante un par de meses. Amigos, a veces amigos de amigos, incluso una noche en una biblioteca que no me echó de inmediato. Conseguí un trabajo limpiando mesas en una cafetería abierta las 24 horas, trabajaba en turnos nocturnos, comía la comida de los empleados y estudiaba por la noche en mi teléfono. Terminé inscribiéndome en un colegio comunitario local. No era la universidad elegante que soñaba, pero estaba aprendiendo, creciendo y finalmente respirando sin necesidad de permiso. Lo que más dolió en esos primeros meses no fue la lucha. Fue el silencio, sin mensajes de texto, sin llamadas, sin ¿estás bien? O ¿dónde te quedas? Ni siquiera un mensaje de voz pasivo-agresivo. Me habían borrado por completo de la pizarra familiar como si nunca hubiera existido. Y no voy a mentir, algunas noches eso me destrozaba. Ni siquiera por extrañarlos, sino por la simple realización de que había sido tan desechable. Ashley, por otro lado,
Estaba en todas las redes sociales. Mis antiguos compañeros de clase me enviaban mensajes como, oye, ¿viste el coche nuevo de tu hermana? O, tu mamá publicó fotos de la cena de cumpleaños de Ashley. ¿Se ve bien? Fingía no haber visto, pero sí lo había hecho. La cena de cumpleaños fue en un restaurante de carnes al que rogué ir en mi cumpleaños número 16. Ese año, cenamos espagueti en casa, y Ashley se llevó el último trozo antes de que yo pudiera comer. Aún así, seguí adelante. Conseguí una pequeña beca de una organización sin fines de lucro local y ahorré lo suficiente para alquilar una habitación con otros 2 estudiantes. Estudié negocios y ciencias de la computación y tomé trabajos como freelance para pagar los libros de texto. Lentamente, construí una vida desde cero. Luego llegó el día en que me gradué. No fue una gran ceremonia, solo una toga, un birrete barato y mi nombre pronunciado en un auditorio medio lleno. Pero cuando caminé por ese escenario, algo dentro de mí cambió. Ya no era la Sara fácil. No era la rueda de repuesto en el kit de supervivencia de Ashley. Yo era alguien. Publiqué una foto en las redes sociales. Solo una. Yo con mi toga sosteniendo mi diploma. El pie de foto decía, no pensé que lo lograría. Me alegro de no haber escuchado a las personas que me dijeron que no lo intentara. No pretendía provocar a la bestia. Pero en 2 horas, la bestia rugió. Mi mamá llamó. No contesté. Luego vino una avalancha de mensajes de texto. Sara, esa publicación fue hiriente. Ashley la vio y se enojó mucho. Sabes que todavía está tratando de terminar su carrera. ¿Por qué se lo restregarías en la cara de esa manera? Te hemos perdonado por la forma en que te fuiste. Deberías ser más madura a estas alturas. Esa palabra otra vez, madura. Siempre la sacaban cuando me negaba a ceder. No respondí. Había terminado de dar explicaciones a personas que nunca escuchaban la primera vez. Durante el año siguiente, me concentré en mi carrera. Me uní a una pequeña startup, ascendí y finalmente lancé mi propio proyecto, un creador de currículums basado en IA que llamó la atención de un par de firmas de capital de riesgo. No era un unicornio ni nada por el estilo, pero pagaba las facturas y algo más. Fue entonces cuando empecé a saber de ellos de nuevo. Comenzó con pequeñas cosas. Un comentario en una publicación de LinkedIn, tan orgullosa de ti, mamá. Un mensaje directo de Ashley. 3 palabras, mírate. Luego una llamada de papá un jueves cualquiera. No contesté, pero esta vez dejó un mensaje de voz. Oye, amiga, vimos el artículo sobre tu aplicación. Muchas felicidades. Escucha, tal vez podríamos ponernos al día en algún momento. No mencionaron el pasado, ni la carta que dejé, ni los años de silencio, ni el hecho de que me habían desheredado efectivamente hasta que fui digna de presumir. Ahora, de repente, querían ponerse al día. Y yo sabía que algo se acercaba. No me equivoqué. 3 semanas después, recibí un mensaje de texto de Ashley. Una frase completa, raro en ella. Oye, ¿crees que podrías ayudarme a conseguir un trabajo? Me quedé mirándolo un rato, tratando de averiguar qué sentía. Ashley había vuelto a abandonar, aparentemente. El último colegio al que asistió la expulsó por mala asistencia. Había estado trabajando en tiendas, pero no podía mantener los trabajos por más de unos pocos meses. Y ahora, parecía que había decidido que su hermana pequeña, a quien una vez se le prohibió postularse a la universidad porque ella había fallado, era su mejor oportunidad. Ignoré el mensaje. 2 días después, mi mamá llamó. Esta vez contesté. Sara dijo, con la voz llena de azúcar y almíbar. Estoy tan contenta de finalmente escuchar tu voz. No dije nada, solo esperé. Ella comenzó con lo habitual. Lo orgullosos que estaban, lo increíble que era verme prosperar, como siempre supieron que me iría bien. Como si los años de silencio, la culpa y la traición hubieran sido solo un malentendido. Luego vino la petición. Ashley ha estado pasando por un mal momento. No sé si te lo dijo, pero está tratando de recuperarse. Solo necesita una oportunidad.
Pensé que tal vez podrías traerla a tu empresa. Es genial con la gente, y sabes lo encantadora que es. Solo necesita que alguien crea en ella. Me contuve la risa que subía por mi garganta. ¿Creer en ella? No quisieron creer en mí cuando tenía un GPA de 4.0 y una beca. Pero ahora se suponía que debía creer en ella después de 3 abandonos universitarios, 5 trabajos minoristas y años de que me dijeran que era egoísta por querer un futuro. Ella no tiene un currículum, dije secamente. Ni siquiera uno básico. Ahí es donde entras tú, gorjeó mi mamá. Tienes esa increíble aplicación de currículums, ¿verdad? Pensé, qué dulce historia sería. La hermana exitosa ayudando a su hermana. Tomé un largo aliento, luego dije, esa no es una historia que quiera contar. Su tono cambió al instante. Sara, no seas así. Ashley ha pasado por tanto. Tú siempre lo has tenido más fácil. La corté. ¿Más fácil? Me dijiste que no podía ir a la universidad porque la haría sentir mal. Llamaste a mis sueños crueles. Y ahora quieres que le dé un trabajo. Ella es tu hermana y soy tu hija. Pero eso no te impidió abandonarme en cuanto tomé una decisión que no te gustó. Hubo una pausa. Podía oír su respiración al otro lado. ¿Temblorosa? Luego espetó. Siempre tergiversas las cosas, Sara. Hicimos lo mejor que pudimos. Ashley era frágil. Y yo no, mi voz era baja ahora. ¿Peligrosa? ¿Sabes lo que se siente al dejar casa a los 17 y dormir en el suelo? ¿Ver a tus propios padres publicar sobre cenas de carne mientras tú comes de una máquina expendedora? ¿Recibir un diploma y no tener a nadie en el público? ¿Tienes alguna idea de lo que eso le hace a una persona? Silencio. Y luego la puñalada. Ashley no es como tú, susurró ella. Ella no es fuerte. Fue entonces cuando todo encajó. Nunca creyeron en mí. No querían porque si reconocían mi fuerza, tendrían que reconocer su negligencia. Si admitían que había construido algo de la nada, tendrían que admitir que no me dieron nada. Así que en su lugar, me pintaron como fría, como egoísta, como la que se fue. Pero yo no me había ido. Me habían empujado en cuanto decidieron que mi éxito era una amenaza. Y ahora querían volver, pero no por mí, por ella. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de un trabajo. Se trataba de reescribir la historia, de hacer que pareciera que nuestra familia estaba completa, que nos apoyábamos mutuamente, que el fracaso de Ashley era solo una fase y el éxito de Sara era parte de un esfuerzo de equipo mayor. Querían que mi historia tapara los huecos de la suya. Querían que cubriera su vergüenza, y yo no iba a permitírselo. Lo que hice a continuación cambió todo. Después de esa llamada telefónica con mi mamá, me senté en silencio durante mucho tiempo. No porque no supiera qué decir, sino porque finalmente había dicho todo lo que había guardado durante años. Y todavía no había alivio, ni cierre, solo el vacío familiar que viene después de hablar la verdad en el vacío. No respondía más mensajes, ni a los seguimientos de Ashley, ni a los torpes intentos de charla trivial de papá, ni siquiera cuando mi tía me envió un mensaje de texto de la nada preguntando si realmente estaba cortando los lazos familiares por un trabajo. La ironía. No estaba enojada. Estaba agotada porque una parte de mí siempre había esperado que tal vez, solo tal vez, si me convertía en suficiente, me verían. Si construía algo digno, finalmente me tratarían como si importara. Pero ahora, lo vi tal como era. No me querían de vuelta porque me amaran. Querían acceso a mi éxito, a mi imagen, a lo que podía darle a Ashley que ellos no podían. La caída no fue repentina. Se fue deslizando lentamente como la niebla. Empecé a retirarme de mi trabajo. Perdí algunas fechas límite. Dejé pasar un par de reuniones con inversores. Dejé de actualizar la plataforma de currículums y pausé un contrato con un cliente prometedor porque solo necesitaba una semana. Luego 2, luego 3. No era agotamiento. No exactamente. Era dolor. Dolor por la infancia que no me di cuenta que había perdido hasta años después. Dolor por la familia que seguía esperando que cambiara.
Dolor por la versión de mí misma que todavía creía que el éxito podía ganarse el amor. El punto de inflexión llegó una noche de noviembre. Mi compañera de piso estaba fuera y yo estaba sola en nuestro apartamento, sentada en el suelo con un plato de comida fría que había olvidado comer. Miré mi portátil, con pestañas abiertas a los portales de empleo, código a medio terminar, una lista de tareas pendientes sin tocar durante días, y simplemente lo apagué. Todo. Luego lloré. No en silencio. Lágrimas cinematográficas. Las de verdad. Las que vienen de lo más profundo de tus entrañas, donde todos los años de mantenerlo unido finalmente se rompen. Ya no quería ser una historia de éxito. Solo quería paz. Pensé en eliminar la aplicación. Había recibido algunas ofertas de trabajo para vender la tecnología o consultar para otras startups. Habría sido una salida fácil. Cobrar, cerrar el capítulo, pero algo en mí se resistió. No por orgullo, por terquedad. Esto que construí. Ya no se trataba de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de demostrar que yo tenía razón. En su lugar, me tomé un descanso. Uno de verdad. Desactivé el frontend de la aplicación, publiqué un mensaje simple para los usuarios, en mantenimiento. Gracias por su paciencia. Luego compré un billete de avión barato a Oregón y me quedé con una vieja amiga que vivía cerca de la costa. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi compañero de piso. Simplemente desaparecí por un tiempo. Ese mes lo cambió todo. Mi amiga Emma vivía en esta pequeña y crujiente cabaña que olía a cedro y sal marina. Dirigía una librería de segunda mano y hacía té con flores secas de verdad. Habíamos sido cercanas en la universidad antes de que la vida, el trabajo y todo lo demás nos distanciara. Cuando aparecí en su puerta con una mochila y una sonrisa cansada, me abrazó como si no hubiera pasado el tiempo. Pareces alguien que olvidó cómo suena el silencio, dijo ella. Vamos a arreglar eso. Pasábamos las mañanas caminando por la playa y las tardes leyendo o conversando junto a la chimenea. Ella nunca preguntó por mi familia a menos que yo sacara el tema. Nunca presionó, solo escuchó. Una noche, le conté todo sobre Ashley, sobre el rechazo universitario, sobre el mensaje de voz, la solicitud de currículum, todo. Cuando terminé, me preparé para lo habitual, pero siguen siendo tu familia, o quizás sea hora de perdonar. En cambio, ella dijo, estoy tan orgullosa de ti por irte. Fue entonces cuando me quebré de nuevo, pero esta vez fue diferente. Se sintió como una curación. Después de un mes, regresé a casa, no a la de mis padres, sino a mi vida. Y esta vez, estaba lista para reconstruirla sin tratar de hacerla parecer perfecta. Lo primero que hice fue limpiar el apartamento como si mi futuro dependiera de ello. Suena estúpido, pero despejar el desorden se sintió como recuperar un espacio que había estado dejando que los fantasmas habitaran. A continuación, actualicé la aplicación. No solo el mantenimiento. La reestructuré por completo, la hice más intuitiva, agregué funciones para personas con trayectorias profesionales poco convencionales o lagunas en su historial laboral. Funciones que Ashley podría haber usado si alguna vez lo hubiera intentado. Luego publiqué una entrada en un blog, no en mi feed principal, sino en un sitio más pequeño que había usado en la universidad. Hay poder en construir algo que no te puedan quitar. No solo tu trabajo, tu paz, tus límites, tu nombre. Se compartió más de lo que esperaba. La gente se puso en contacto. Algunos compartieron historias similares. Algunos preguntaron cómo había empezado la aplicación. Algunos quisieron colaborar. Uno incluso ofreció patrocinar un taller de creación de currículums para adolescentes que habían salido del sistema de acogida. Ese me impactó más porque, de alguna manera retorcida, yo había sido una huérfana emocional durante mucho tiempo. Pero ahora tenía una forma de convertir ese dolor en propósito. Acepté la oferta. Durante los siguientes 6 meses, formé un pequeño equipo, solo 3 personas, todas ellas autodidactas. Una había abandonado la universidad debido a deudas médicas. Otra había sido despedida durante la pandemia y se había enseñado a sí misma a codificar en YouTube. La tercera era una chica de mi colegio comunitario que solía dibujar ideas de logotipos en servilletas durante el almuerzo.
No éramos llamativos, pero éramos sólidos. Lanzamos la nueva plataforma en silencio. Sin prensa, sin grandes anuncios, solo de boca en boca. Y funcionó. La gente lo apreció, especialmente aquellos que se sentían olvidados, a quienes se les había dicho que no eran lo suficientemente buenos, que tenían lagunas en sus historias, pero aún querían trabajar, crecer, empezar de nuevo. La llamamos Second Line. No solo porque era una segunda oportunidad, sino porque algunas de las mejores historias no empiezan en la cima. Mientras tanto, mis padres seguían intentando comunicarse. Correos electrónicos, mensajes de voz, incluso una carta manuscrita de papá, lo que me dejó perpleja. Estaba llena de sentimentalismo nostálgico. Como solía construir castillos de Lego. Como Ashley y yo una vez jugamos a la oficina con viejos papeles de fax. Lo orgullosos que estaban de lo que había hecho, pero nunca decía, lo siento. Ni una sola vez. Luego vino el verdadero giro. Ashley publicó en LinkedIn un ensayo completo con una foto profesional y una leyenda que me heló la sangre. Después de un largo viaje personal, finalmente doy el salto a la tecnología. Emocionada de unirme al equipo de Second Line como coordinadora de proyectos. Siempre agradecida a mi brillante hermana pequeña Sara por ayudarme a creer en mí misma de nuevo. Familia, gratitud, nuevos comienzos. Me quedé mirando la pantalla parpadeante. Ella no trabajaba para Second Line. No había hablado con ella en casi un año. No había sido contratada, capacitada ni mencionada en ninguna reunión. Y sin embargo, ahí estaba, publicada públicamente con me gusta de antiguos compañeros de clase, comentarios de mis padres, incluso algunos de mis contactos profesionales diciendo, tan inspirador. Me encanta esta historia de hermanas. No era solo una mentira. Era un robo de identidad de mi nombre, mi esfuerzo, mi narrativa. Convoqué una reunión de emergencia con mi equipo, les mostré la publicación. Éramos un equipo pequeño, pero muy unido. Nadie se había puesto en contacto con Ashley. Nadie había hablado con ella, pero alguien le había dado la información suficiente para fingirlo. Y yo sabía exactamente quién era porque, enterrada en la publicación, había escrito algo que se me quedó grabado. Sara siempre dijo, hay poder en construir algo que no te puedan quitar, punto. Esa cita, la había escrito en el blog. La que nunca compartí públicamente, excepto una vez con mi mamá en un correo electrónico que nunca obtuve respuesta. Fue entonces cuando me di cuenta de que no habían terminado de reescribir la historia. Apenas estaban comenzando. Lo que hice a continuación no fue ruidoso. No fue furioso, pero fue permanente. Y desencadenó una reacción en cadena que ninguno de ellos vio venir. Cuando vi esa publicación de LinkedIn, algo dentro de mí cambió como una tabla de madera crujiendo bajo años de peso. El agotamiento que había sentido antes, se había ido, reemplazado por algo más agudo. No rabia exactamente. La rabia se quema. Esto era más frío, más pesado, como un plan que comenzaba a formarse. Pieza por pieza, sin permiso. Volví a leer la publicación, más despacio esta vez. Cada frase elaborada como una imagen especular de mi propia historia. Ella había tomado prestadas mis palabras, había tomado mis valores y los había cosido en su propio arco de redención falso. Incluso hizo referencia a una pequeña startup familiar que ayuda a los desfavorecidos a encontrar su lugar. Eso era casi literal de una entrevista de podcast que hice 2 meses antes, la entrevista que se había vuelto viral silenciosamente en un nicho de coaching de carrera. Esto no fue accidental. Ashley me había estudiado y alguien le había dado las herramientas. Me recosté en mi silla viendo el cursor parpadear en la barra de búsqueda. Una parte de mí no quería creerlo. Una parte de mí quería atribuirlo a algún intento equivocado de reconectarse. Pero no, esto era estratégico. Era una mentira cuidadosamente diseñada para hacerla parecer empleable, para cubrirla con mi credibilidad. Había aprendido a fingir competencia de la misma manera que siempre había sobrevivido, dejando que otra persona sangrara primero. Y ahora era mi turno de sangrar. A menos que la detuviera. No recurrí a las armas nucleares. Todavía no. Solo puedes jugar esa carta una vez. Y quería que cayera como un martillo, no como un berrinche.
Primero, hice capturas de pantalla de todo. Su publicación, los me gusta, los comentarios, la gente felicitándola por haber cambiado su vida. Incluso había uno de una antigua profesora. Tan orgullosa de ti, Ashley. Sabía que la fuerza familiar brillaría. Lo archivé todo. Marcas de tiempo, ID de publicaciones, metadatos, cada detalle guardado en una carpeta privada llamada reclamación. Luego, me puse en contacto con un amigo mío de la universidad, Mateo, que ahora trabajaba en ciberseguridad. Le dije que tenía una situación que involucraba suplantación de identidad y tergiversación de marca, y él ni siquiera dudó. Envíame lo que tengas, dijo. Y Sara, si esto es familia, ten cuidado. No siempre juegan limpio. Esa fue la primera de muchas verdades que me recordó. En un día, Mateo confirmó que Ashley había creado un correo electrónico falso de la empresa, no nuestro dominio real. Lo había usado para enviar correos electrónicos a algunos pequeños reclutadores, incluso programó una entrevista telefónica bajo el título de coordinadora de proyectos. No era solo una mentira, era una estafa en marcha. Incluso había imitado nuestra marca en un currículum falso en PDF, con un organigrama simulado que la incluía bajo desarrollo de equipo, conmigo como su supervisora. Es ambiciosa, dijo Mateo secamente. Estúpida, pero ambiciosa. Y sin embargo, por muy fraudulento que fuera, yo sabía algo que la mayoría de la gente no. Las mentiras, cuando se dicen con confianza, no siempre se cuestionan, especialmente cuando están envueltas en una narrativa que te hace sentir bien. La gente quería que su historia fuera real, y eso la hacía peligrosa. Tenía dos opciones. Denunciarla públicamente, arriesgándome a una explosión familiar que probablemente se volvería un desastre rápidamente. O tirar de la cuerda en silencio y ver cómo se desenredaba la red. Elegí la segunda, y la primera cuerda fue una mujer llamada Natalie. Era una de las reclutadoras a las que Ashley se había acercado. Había hablado brevemente con ella hace meses en un evento de networking donde discutimos la posibilidad de CEO presentar un panel para personas que buscan empleo por caminos no tradicionales. No solo era astuta, tenía la reputación de detectar currículums falsos en segundos. Le envié un correo electrónico. Hola Natalie, solo un aviso rápido. He visto a alguien que se presenta erróneamente como coordinadora en Sec Online. Noté que tu firma fue etiquetada en un hilo de conexiones mutuas. Si ella se pone en contacto, no dudes en reenviarme cualquier cosa sospechosa. Encantada de aclararte cualquier duda. Un saludo, Sara. 5 horas después, Natalie respondió, oh, vaya. Sí, Ashley me envió un correo electrónico la semana pasada. Mencionó tu nombre varias veces. Tuve una sensación extraña. Agradezco el aviso. Te mantendré al tanto si surge algo más. Boom. Aliada asegurada. Seguí adelante. Envié un correo electrónico a la editora del podcast de carreras en el que había hablado, el que Ashley había plagiado. Ofrecí casualmente una entrevista de seguimiento y planteé la idea de hacer un segmento sobre el fraude de currículums. Ella se lanzó a ello. Fingir hasta lograrlo volvía a ser tendencia, aparentemente, y querían a alguien con una visión real. Perfecto. También revisé las analíticas de la publicación del blog que Ashley había citado. ¿Adivina qué? Un visitante anónimo había pasado casi 45 minutos en la página la noche anterior a que ella hiciera la publicación de LinkedIn. Dirección IP, la misma ciudad donde viven mis padres. No necesitaba más pruebas, pero ayudó. Y aún así, no me puse en contacto con ella. No directamente. Todavía no. En cambio, le envié un mensaje a mi madre. Oye, una pregunta rápida. ¿Compartiste mi publicación del blog con Ashley? Ella respondió 5 minutos después. Puede que sí. Se sentía decaída y tus palabras eran tan poderosas. Pensé que podrían inspirarla. ¿Por qué? Ni una disculpa, ni una admisión de haber hecho algo mal, solo una traición casual envuelta en preocupación maternal. No respondí. No hasta 3 días después, cuando salió el episodio del podcast. Se titulaba Cuando el éxito es robado, la nueva cara del fraude de currículums. No nombraron a Ashley,
por supuesto, pero la historia era inconfundiblemente mía. Las citas, los detalles, el arco de redención de hermana falsa que se tomó de mi publicación. Hablé con calma, profesionalmente. Sin acusaciones, solo hechos. Hablé sobre lo difícil que es para los jóvenes fundadores proteger su trabajo. Lo peligroso que es cuando la gente intenta secuestrar la credibilidad a través de la manipulación emocional. El episodio explotó. Resulta que mucha gente tenía historias similares. Compañeros de trabajo que se atribuían el mérito, familiares que copiaban proyectos, amigos que usaban el éxito de otra persona como trampolín. Al final de la semana, el episodio tenía más de 60,000 descargas. Y luego las cosas se pusieron interesantes. Natalie me reenvió un correo electrónico. Era de Ashley. Hola Natalie. Acabo de escuchar ese podcast que compartiste. Realmente decepcionada de escuchar a Sara tergiversar las cosas de esa manera. Pensé que la familia se suponía que debía apoyarse mutuamente. Supongo que la juzgué mal. Buscaré otras oportunidades. La audacia era asombrosa. Pero más que eso, confirmó que me estaba observando. Bien. Porque yo apenas estaba empezando. Programé una reunión en toda la empresa en Second Line y puse al tanto a mi asesor legal. Quería que todo estuviera documentado. Redactamos un memorándum interno que establecía que ninguna persona llamada Ashley estaba o había estado afiliada a nuestra organización en ninguna capacidad. Actualizamos nuestro sitio web con una declaración. Second Line se compromete con la integridad y la transparencia. Por favor, informe cualquier suplantación de identidad o tergiversación fraudulenta de nuestro personal a este correo electrónico. No era llamativo, pero fue lo suficientemente ruidoso como para enviar una señal. Luego hice el movimiento más silencioso de todos. Le envié un mensaje a Ashley, no por mensaje de texto, no por teléfono, a través de LinkedIn. Hola Ashley, vi tu publicación. Impresionante lo bien que recordaste las cosas que he construido. Casi palabra por palabra. Solo para que sepas, hemos emitido un comunicado de la empresa sobre la tergiversación. Los reclutadores están siendo notificados. Esta es tu oportunidad de eliminarlo en silencio antes de que lleguen las verdaderas consecuencias. Tú decides. No hubo respuesta. Pero la publicación desapareció en 12 horas. Ni una palabra, ni un comentario, ni siquiera un suave adiós, simplemente se fue. Y luego el silencio, lo cual habría sido suficiente. Pero yo no había terminado. Porque mientras Ashley intentaba pulir su imagen usando mi vida, yo tenía un escenario más grande ahora, un micrófono más fuerte. Y lo iba a usar para gente como yo. Gente a la que se le dijo que se mantuviera pequeña por el bien de la comodidad de otra persona. Así que hice lo que siempre había hecho. Construí. Lancé una nueva iniciativa en Second Line, Voces Silenciadas, una plataforma para que la gente compartiera sus viajes profesionales de forma anónima, especialmente aquellos cuyas familias, como la mía, veían su ambición como traición. Las historias llegaron a raudales. Una mujer que financió su propia carrera de enfermería mientras a su hermano le dieron todo y aún así reprobó. Un chico a quien le dijeron que no podía estudiar ingeniería porque su padre no era bueno en matemáticas. Una chica que se vio obligada a rechazar una beca para que su prima no se sintiera dejada atrás. Cada historia se hizo eco de la mía. Diferentes detalles, las mismas cicatrices, y las amplificamos. Nos asociamos con organizaciones sin fines de lucro, lanzamos talleres, creamos plantillas para confrontar el gatekeeping, ya sea de empleadores, familias o ambos. Y mientras tanto, no le dije nada más a mis padres. Ni siquiera cuando mi mamá me envió un correo electrónico de nuevo, esta vez con más urgencia. Sara, no sé qué le dijiste a la gente, pero Ashley lo está pasando muy mal ahora. Se siente atacada. Pensé que eras mejor que esto. Todavía no había una disculpa. Todavía no había un reconocimiento. Solo culpa. Esa era su moneda final. Y yo ya no compraba porque la trampa estaba lista. Ahora era el momento de la caída. No solo la de ellos, la de todos. Ojalá pudiera decirte que me sentí reivindicada en el momento en que la publicación de Ashley desapareció.
Que cerré mi portátil, me serví una copa y me deleité con el resplandor de la justicia. Pero no lo hice. Todavía no. Porque la venganza, la verdadera venganza, no se trata de un solo momento. No se trata de gritar "te lo dije", o de cerrar una puerta a las personas que te hicieron daño. Eso es drama. Eso es ruido. La venganza, la que dura, es silenciosa, metódica, inquebrantable. Es cuando la mentira se derrumba bajo su propio peso y la verdad permanece intacta. Así que no celebré cuando Ashley eliminó la publicación. Esperé porque sabía algo que ella no. Solo puedes fingir competencia durante mucho tiempo antes de que alguien pida pruebas, y yo las tenía todas. Comenzó 3 semanas después cuando recibí un correo electrónico de una empresa de tecnología de tamaño mediano con la que nos habíamos asociado para los talleres de SEC Online. Asunto: una solicitante extraña. KJ, Sara. Alguien solicitó aquí utilizando el nombre de tu empresa como experiencia previa, pero no pudo responder ni siquiera las preguntas más básicas de coordinación de proyectos. Dijo que trabajó contigo pero no conocía a ninguno de los miembros de tu equipo ni a las herramientas. Solo quería verificar si era legítima antes de pasarla a la siguiente ronda. Su nombre es Ashley. ¿Te suena? Respondí con una carta formal de recursos humanos. Gracias por llamar nuestra atención sobre este asunto. Ashley apellido nunca ha estado afiliada a SEC Online en ninguna capacidad. Cualquier afirmación en contrario es falsa. Nos tomamos en serio la tergiversación y hemos emitido protocolos internos para prevenir el uso indebido de nuestra marca. Adjunté nuestra declaración pública y ofrecí un proceso de verificación completo para futuros candidatos. Estaban agradecidos, dijeron que la eliminarían de la lista y señalarían el comportamiento. Una chispa. Luego llegó otro correo electrónico, esta vez de una periodista que había estado cubriendo las tendencias de contratación tecnológica. Había escuchado el podcast, le encantaba la iniciativa Voces Silenciadas y estaba escribiendo un artículo sobre el fraude de currículums en la era de las redes sociales. Me preguntó si estaría dispuesta a hablar oficialmente sobre lo que había sucedido. Hice una pausa. Esta era la encrucijada. Podría jugar a lo seguro, mantener las cosas vagas, proteger el nombre de la familia, mantener la profesionalidad y seguir adelante. O podría decir la verdad. Pensé en cada noche que comí galletas con mantequilla de cacahuete mientras Ashley tenía cenas de cumpleaños. Cada trabajo que acepté para cubrir las tasas de solicitud, cada sacrificio, cada momento en que me hicieron sentir culpable por querer algo mejor. Y luego pensé en cómo ella intentó secuestrar la vida que construí a partir de esos mismos sacrificios. Así que dije que sí. El artículo salió 2 semanas después. La mentira del niño de oro, cuando la familia intenta robarte el futuro. Fue poderoso. Equilibrado. Sin nombres, solo iniciales. Pero la historia era inconfundible. Recorría la traición, la manipulación emocional, las citas robadas, el currículum falso, el dominio de correo electrónico fantasma. La respuesta fue explosiva. Fue tendencia en LinkedIn, Medium e incluso Twitter. La gente empezó a etiquetarlo con hashtags como sabotaje familiar y recupera tu historia. Cientos compartieron sus propias historias. Hermanos que recibieron el fondo fiduciario mientras ellos recibían las lecciones. Primos que se abrieron camino con trampas. Padres que favorecieron a un hijo hasta el olvido mientras le decían al otro que fuera humilde. Por primera vez, mi historia no era una herida. Era un arma, un plan, una prueba de que podías alejarte de los roles que te asignaban y escribir el tuyo propio. Y luego llegó el mensaje de voz de mi papá. Sara, vimos el artículo. Mira, yo. Sé que las cosas no eran perfectas, pero ¿tenías que hacernos parecer monstruos ante todo el mundo? Tu madre no ha dormido en 2 noches. Ashley apenas nos habla. Quiero decir, esto es familia. ¿No podemos simplemente sentarnos y resolver esto como adultos? Estás exagerando las cosas. Fuera de proporción, por supuesto. Porque para gente como ellos, mi dolor nunca fue el problema. Hablar de ellos sí lo fue. No respondí, pero no había terminado. Todavía estaba el asunto del dominio de correo electrónico falso de Ashley.
Con la ayuda de Mateo, rastreamos el registro hasta un sitio de alojamiento gratuito y lo denunciamos por violaciones de los términos de servicio. También extrajo los registros de acceso y confirmó que la dirección IP coincidía con la misma ubicación general que la casa de mis padres. Presenté una orden formal de cese y desista. No demandé. No lo necesitaba. La amenaza sola fue suficiente. 3 días después, recibí un correo electrónico de Ashley. Sara, lo entiendo. Estás enojada, pero ¿realmente quieres que esto sea permanente? Somos hermanas. Compartimos literas y cajas de cereales y fuertes en el patio trasero. Cometí un error, ¿vale? Estaba desesperada. ¿Crees que es fácil vivir en tu sombra? Tú saliste adelante y ellos nunca dejaron de compararme contigo. Solo quería algo para mí. Por favor, no hagas esto. Ashley. Habría sido conmovedor si no supiera más. Si no la hubiera visto ya intentar construir una escalera con mis costillas. No respondí. Simplemente reenvié el correo electrónico a mi abogado, lo agregué al archivo y seguí adelante. Pero las consecuencias no se detuvieron con ella. Mi mamá empezó a llamar a parientes mutuos, a mi tía, a mi abuela, incluso a viejos amigos de la familia, diciéndoles que había atacado a la familia en línea, que estaba usando mi empresa para avergonzar a Ashley públicamente. Y a su favor, mi tía me llamó directamente, pero no para regañarme, sino para agradecerme. Resulta que Ashley había hecho trucos similares antes. No a este nivel, pero lo suficiente como para levantar sospechas, atribuyéndose el mérito de proyectos de equipo, reclamando pasantías falsas, incluso intentando aprovechar el nombre de la empresa de una amiga una vez para un trabajo independiente que nunca se materializó. Siempre ha sido encantadora, dijo mi tía. Pero siempre tuvimos miedo de decir algo. Tus padres no escucharían una palabra en su contra. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de mí. Mis padres habían estado protegiendo una versión de Ashley que nunca existió realmente. Una en la que necesitaban creer. Porque si admitían que era imprudente y manipuladora, tendrían que admitir que crearon las condiciones para ello. Y si admitían que yo tenía razón, tendrían que admitir que me abandonaron sin motivo alguno. Así que siguieron hilando la historia. Pero esta vez, nadie se la creía. Al menos no las personas que importaban. Second Line creció más rápido que nunca. Recibimos una subvención nacional para apoyar iniciativas de acceso a carreras. Nuestro equipo se duplicó. Nos invitaron a conferencias. Una importante universidad preguntó si consideraría dar una conferencia como invitada. Y a pesar de todo, nunca usé sus nombres. No lo necesitaba. La verdad era suficiente. Meses después, recibí una última carta por correo, una de verdad, escrita a mano, con una letra temblorosa, de mi abuela. Querida Sara, leí el artículo. Sé que era sobre tu familia. Solo quería decir que lo siento. No sabía lo grave que era. Tus padres lo hicieron sonar como si solo estuvieras siendo rebelde, pero debería haberte preguntado directamente. Te veo ahora y estoy orgullosa de ti. Con amor, abuela. Me la quedé. La enmarqué de hecho, porque me recordó que, si bien no puedes elegir la familia en la que naces, puedes elegir la verdad por la que vives. Puedes construir algo real. Incluso si comienza con escombros y puedes alejarte de las personas que solo aman la versión de ti que se quedó pequeña. Mis padres todavía envían correos electrónicos navideños. Ashley no ha vuelto a aparecer. Y yo, ya no miro atrás porque aprendí algo a través de todo esto. A través de la culpa, el exilio, la traición, intentaron silenciarme llamándome egoísta. Pero al final, simplemente me dieron una historia mejor que contar, y me aseguré de que todos la escucharan.